El cambio de gobierno de 1957 estuvo condicionado por la crisis política, pero también por la conflictividad laboral, que Franco la interpretaba como una obra de agitadores externos manipulados por comunistas y masones, además de tildar a los huelguistas como a unos vagos. El cambio producido en la política económica, pasando de un sistema autárquico a la apertura de mercados exteriores, implicaba transformaciones en las relaciones entre patronos y obreros. Así nacería la Ley de Convenios Colectivos de abril de 1958, que supuso un gran cambio y una oportunidad para el resurgir del movimiento obrero. Pero la Ley de Convenios era muy peculiar porque los convenios de ámbito superior a la empresa se efectuaban en el marco de la Organización Sindical Española. Los interlocutores empresariales eran los empresarios, pero la representación obrera eran los jerarcas falangistas de la Organización Sindical Española, que no habían sido elegidos por los trabajadores ni tampoco los representaban. Mientras que en los convenios de empresa la representación obrera era designada por un jurado de empresa, que estaba sometido al control de la Organización Sindical Española y muchas veces subordinado a la empresa. Por otra parte, la negociación debía ajustarse a las directrices y pautas establecidas por el gobierno, y los acuerdos alcanzados estaban sujetos a la aprobación del Ministerio de Trabajo. La situación minera en Asturias a principios de la década de los 60 era la siguiente. La industria estaba centrada en Langreo y Mieres. Producía alrededor del 70% del carbón español. Había 72 empresas, 17 de ellas controlaban al 93% de los trabajadores y producían el 90%. Hasta finales de la década de los 50 la industria minera estuvo protegida de la competencia extranjera, pero con el Plan de Estabilización Económica de 1959 provocó una gran crisis al abrir la economía española a las importaciones, y como en otros sectores el plan provocó recesión económica e inflación, que redujo los salarios de los trabajadores. A esto había que sumarle la ausencia de inversiones de los empresarios mineros, tanto dentro como fuera de los pozos, generando problemas tanto de seguridad como de higiene. Por otra parte, el regreso de los mineros que habían emigrado a Europa, sobre todo a Bélgica y Luxemburgo, influirá en el ambiente de la comunidad minera, tras haber trabajado en mejores condiciones laborales y de vida. A finales de la década de los 50 hubo dos huelgas en Asturias. En enero de 1957 en la mina La Camocha, cerca de Gijón, donde los mineros ocuparon la mina durante 9 días, consiguiendo mejoras en las condiciones laborales y subida de los salarios. En marzo de 1958, en Valle del Nanol, se declaró el estado de excepción y se despidió a 200 trabajadores. Se llamó a filas a los mineros en edad militar y 32 trabajadores fueron condenados a prisión con penas de entre 2 y 20 años, acusados de pertenecer al Partido Comunista de España. El gobierno decretó en 1960 que las huelgas que se consideraran con motivación política o representaran amenaza para el orden público constituirían rebelión militar y estarían sujetas a la jurisdicción militar. El 7 de abril de 1962, en el pozo de la Nicolasa en Mieres, uno de los más grandes en el que trabajaban alrededor de 2.000 mineros, tras una reorganización unilateral de los turnos de trabajo, 20 picadores decidieron como protesta reducir su producción. La empresa despidió a 7 mineros y sus compañeros en solidaridad se negaron a trabajar, produciéndose unos nuevos 25 despidos. Esto fue el detonante de la huelga conocida en Asturias como la Huelgona o la Huelga del Silencio, porque se desarrolló de manera pacífica y silenciosa, lo que extrañó a las autoridades que estaban acostumbradas a la actitud agresiva de los mineros asturianos. 2 días después, la huelga se extendió a otras minas de la zona. La empresa ratificó los despidos y dio un ultimátum de 24 horas para que los huelguistas volvieran al trabajo. Al día siguiente todos volvieron, pero nadie se vistió y nadie bajó a los pozos. La empresa puso en marcha un proceso de rescisión de contratos a todos los que secundaran la huelga. El 12 de abril, más minas secundaron la huelga y hubo una reunión de una representación de los mineros con el director de la fábrica de Mieres, que llegaron a un acuerdo: volver al trabajo a cambio de anular los castigos.
pero al día siguiente, viendo la escasa voluntad por parte de los empresarios, continuó la huelga y además los empresarios negaron a algunas familias el acceso a los economatos. Al día siguiente, el 14 de abril, la empresa anula los despidos, aunque mantiene algunas suspensiones de sueldos y traslada a 4 mineros a otras minas. Estas medidas no calmaron la situación y la huelga se extendió todavía a más minas. Las autoridades provinciales escriben un mensaje a Madrid diciendo que la situación se le está yendo de las manos. Al cumplirse las 2 semanas de la huelga se habían movilizado ya 65.000 trabajadores y ya las reivindicaciones incluían otras como la libertad de organización y la indemnización a trabajadores afectados por silicosis. La organización sindical española reconocía internamente que no controlaba a los trabajadores. A finales del mes de abril, la huelga se extendió por toda España, movilizando a 300.000 trabajadores en 28 provincias. La respuesta que dieron las autoridades ante la huelga de Asturias fue la no publicación de noticias en la prensa española, la presencia de policía armada y guardia civil en las calles de los pueblos mineros, la represión a las familias que participaron en la huelga. Se produjeron alrededor de 400 detenidos, muchos de ellos torturados en las comisarías. Se forzó a los trabajadores sacándolos de su casa a que fueran a trabajar a la mina y por último se realizaron deportaciones de mineros a otras provincias. El 4 de mayo de 1962 se declaró el estado de excepción en Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa. Pasado un mes de la huelga, la situación se complicó ya que las familias tenían problemas para subsistir y muchos esquiroles intentaron volver a la mina. Esta situación crítica se salvó gracias a la actuación de las mujeres, muchas de ellas integradas en el Partido Comunista de España, que actuaron como piquetes realizando labores de información y creando redes solidarias, pidiendo comida fiada a los pequeños comerciantes. También jugó un papel importante los grupos católicos que organizaron comedores sociales y, para terminar, hubo una carta colectiva firmada por 171 intelectuales, tanto de ideología de derecha como de izquierda, dirigida al ministro de Información y Turismo Manuel Fraga, al que le pedían que la prensa no ocultara lo que estaba sucediendo en Asturias, que se normalizara el derecho de huelga y que se acabara con la represión. El 15 de mayo, en Gijón, se abren negociaciones entre representantes de los mineros y el ministro secretario general del movimiento, José Solís Ruiz. Era la primera y la última vez que en el franquismo un ministro negociara directamente con los huelguistas y no a través del sindicato vertical. 9 días después, el 24 de mayo, llegaron a un acuerdo que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Este acuerdo resumía los siguientes puntos: aumento de salarios, revalorización de las pensiones, mejora de las condiciones de trabajo, anulación de algunas sanciones, libertad para los detenidos y vuelta de los deportados. Sin embargo, la huelga continuaría hasta que se cumpliera todo lo acordado. Franco no estaba muy de acuerdo con este acuerdo que había llegado el ministro, y 3 días después, el 27 de mayo, en un discurso que dio en el Cerro Garavitas, en Madrid, ante la Hermandad de Alférez de Provisionales, unos veteranos falangistas que habían luchado en la Guerra Civil, tildó a las huelgas de poca importancia y criticó la propaganda que se estaba dando a las mismas en el extranjero, y acusó nuevamente como responsables de todo ello a los agitadores exteriores comunistas y masones. Entre el 4 y el 7 de junio de 1962 la huelga cesó. Sin embargo, meses después, en agosto, estalló una segunda ronda de huelgas por el incumplimiento del acordado en el mes de mayo. Pero esta vez tanto las autoridades como la patronal reaccionaron prontamente. Confeccionaron una lista de 126 personas que fueron deportadas a otras provincias y muchos otros fueron despedidos, la mayoría acusados de militancia al Partido Comunista de España. Esta vez la huelga fracasó, ya que los mineros y sus familias no tenían recursos suficientes para resistir otra vez. ¿Quién estaba detrás de la huelga del silencio? El papel más importante lo jugaron los grupos de oposición clandestina, sobre todo el Partido Comunista de España y grupos católicos como la Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica.
Realmente, desde la llegada de Juan XXIII, la política del Vaticano se acercó a nivel social a aquellos que exigían más justicia, mayores cotas de libertad y de democracia. Estos grupos fueron criticados por la alta jerarquía eclesiástica, diciendo que hacían más política que apostolado. La huelga tuvo una gran repercusión internacional y fue el altavoz para difundir todos los sucesos la Radio España Independiente, más conocida como La Pirenaica, que había sido creada por el Partido Comunista de España en el exilio, y a nivel de prensa escrita el periódico francés Le Monde. Se produjo una ola de solidaridad con los mineros y trabajadores españoles en todo el mundo. Se realizaron manifestaciones, protestas, recogida de firmas y de dinero, y se denunciaba la falta de libertades en España. La huelga de Asturias de 1962 trajo consecuencias a nivel de política exterior, con el rechazo de Europa a que España entrara en la Comunidad Económica Europea, ya que no se creía la imagen que quería dar el gobierno de España en Europa.